Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos otra vez nuevamente en todos los vivos de todas las semanas, hablando como siempre de lo que es sociedades, derecho empresario. Hoy continuamos con el tema de acuerdo de sindicación de acciones, tal cual lo vimos la semana pasada. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar la bienvenida apenas se incorpore a Luciano Corbela, quien es quien modera las charlas del día de la fecha. Y bueno, y espero que todos ustedes estén bien. Hola, ¿qué tal? Los que se van incorporando, gracias por estar. Hola Adriana, ¿cómo estás? Un beso grande. Y bueno, vamos a dar la bienvenida a Luciano, quien va a moderar la charla del día de la fecha. Hola Luciano, ¿sí? Vamos a seguir hablando hoy de lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? Que tiene que ver justamente De acciones. Bueno, para aquellos que se van incorporando, gracias por estar. Acá ya lo invitamos a Luciano, que ahora se va a incorporar para que modere la charla. Hola Adriana, un beso grande, ¿cómo estás? Mis cariños de siempre. A ver, bueno, a todos los que se incorporan, gracias por estar, nos escriben, nos dicen de dónde nos conocen, de dónde nos siguen, y además también, Luciano, que te veo ahí medio, ¿me escuchás? Sí, ahora segundo estoy haciendo los cambios de último Bueno, mientras momento y tanto, ya. perfecto. Mientras tanto le decía, hola Leandro, hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar a todos los que se van incorporando, amigos, colegas, alumnos, etcétera. Hoy vamos a seguir hablando, como todas las semanas, un poquito de lo que son, de lo que es la práctica a nivel societario, en especial empresas familiares, pero esto sirve para todos, ¿sí? Más que nada para lo que Sí, es aquellos que forman parte de una empresa, que son accionistas, sí, oído, directores, como digo yo, y que de repente, bueno, aparecen unos acuerdos, ¿sí? Acuerdos raros que muchos a veces no entienden, ¿sí? No saben lo que es una sindicación de acciones, acuerdos parasociales, como hablamos la vez pasada, que ahora vamos a retomar con Luciano, y que, bueno, a veces tienen alguna confidencialidad y que a veces se lleva más de una sorpresa alguno en la empresa, porque al saber que no existen, ¿sí? Los demás accionistas de estos acuerdos, a veces se unen en bloque, ya veremos si es legal o no, para ir contra otros accionistas. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo estás? hola, bueno, disculpa que justo estaba haciendo los cambios, ¿viste? Los ajustes de último momento, pero bueno, hola María, hola a todos, ahí vemos gente querida de diferentes provincias, también a Adriana, que la vimos hace poco en un congreso de los institutos provinciales de Derecho Societario. La idea un poco de hoy fue, la vez pasada tuvimos una charla sobre sindicación de acciones, ¿no? La gente decía, ¿qué es esto de sindicación de acciones? Decía, a veces es un tema que no es tan visto, más en la empresa familiar, o sea, hoy en empresas más grandes es un tema que tiene más desarrollo. Entonces, se habló a nivel teórico de qué era. Pero la gente nos preguntaba, bueno, contanos a nivel práctico cómo es, cómo se hace un acuerdo de sindicación de acciones para entenderlo un poco más. Entonces ahí decís, ah, ahora lo voy a entender. Pero un poco, si querés, para que la gente se va incorporando, podemos hablar primero de lo que hablamos, una síntesis la vez pasada. ¿Te parece? Bien, cómo no, Luciano, todo tuyo. A propósito, igual a todos los que se incorporan, a Sí, todos los que nos ven, porque esto queda grabado, tocamos los temas, como la gente se va renovando, siempre tocamos temas que nos van escribiendo por privado, tanto por claro. Instagram o las redes, ¿sí? Y este fue uno pedidos, ¿sí? Más que nada porque como bien decimos o dijimos con Luciano la semana pasada, porque empezamos a hablar un poco de esto, son acuerdos que si bien se tienen en cuenta, Sí, no se sabe bien el contenido y de qué consisten. Así que bueno, aquellos que sí, quieran explicarnos o tengan dudas nos escriben por acá. Bueno, Luciano, sí. empezamos con la síntesis. Bueno, primero, tenemos un estatuto que regula toda la, digamos, no estoy diciendo la definición técnica, que regula el nacimiento, todas las relaciones de la empresa y los socios. Si querés, Bien. darle alguna definición así fácil en 10 segundos. El estatuto, que como yo digo, ¿sí? No es este acuerdo de sindicación de No, acciones o otro tipo no, de el estatuto acuerdos como el hablaba. protocolo de la empresa familiar, es el Sí. estatuto de la empresa, el contrato social, lo que yo llamo la partida de nacimiento de la sociedad, ¿sí? Ahí está cuánto tiempo va a ser la vida de la sociedad, el Exacto. objeto social, la sede, cuántas acciones O hay. Bueno, ahí los cuenta todas las elementos características propias de la esenciales, empresa. exacto, los elementos esenciales de lo que es el estatuto los va a tener en ese contrato social, que son para aquellos que saben un poco más de derecho o aquellos que quieren ir a buscar, como bien dijo Luciano, entre otros,
nombre, denominación de la sociedad, toda la identificación de los socios, el objeto, el capital, la fecha de cierre de ejercicio, todo como está compuesto los 3 órganos de la sociedad, gobierno, ¿no es cierto?, que es la asamblea, el que administra y representa a la sociedad, que puede ser directorio en el caso de una SA o gerencia en una SRL, y el órgano de fiscalización en caso que lo haya. O sea, todo lo que establece el artículo 11 de la Ley General de Sociedades. Esto es lo que es el estatuto, que nada tiene que ver con este acuerdo fuera del No, estatuto que hablamos la otra vez. lo que te decía es, bueno, dijimos lo que era el estatuto, ¿no? Entonces, para no confundirnos. Después hablamos sobre lo que son acuerdos parasociales en general, ¿no? Sin entrar en detalle en otros temas, ¿no? Dijimos que, ¿qué eran los acuerdos parasociales? Bien, pero está buena la aclaración. Los acuerdos parasociales Sí, son sí. acuerdos que están fuera de este estatuto, igual barra partida de nacimiento de la empresa, y que van a regular, ¿sí?, relaciones entre los socios, ya sean accionistas, por ejemplo, en el caso de una SA, ¿sí? Sus derechos y obligaciones, que no es lo mismo que lo que sucede en el estatuto, donde se regulan las relaciones de la sociedad con los socios, ¿sí? No es lo Claro. mismo, ¿sí? Bien. Bueno, perfecto. Bueno, acá vamos leyendo, ¿te parece un poquito mechando? Estamos haciendo un repaso para aquellos que no estuvieron la vez pasada, y después vamos aguárdenos, pues vamos a ver de lleno un tema de un caso concreto. ¿Cómo se redacta un acuerdo de sindicación? Acá leemos a Fanny Ben, los estoy escuchándolos, hermoso tema. Sé que le gusta a Fanny el tema de la sindicación de acciones, capaz que tiene bastantes acciones y no sabemos. Entonces, bueno, más allá de eso, bueno, dijimos, estos acuerdos parasociales hay de diferentes tipos. Uno es la sindicación de acciones, que es un contrato plurilateral de organización parasocial, por el cual varios accionistas, por eso estamos hablando de lo que son los acuerdos parasociales, por el cual varios accionistas de una sociedad combinan en tomar ciertas decisiones en común, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con determinadas decisiones, ¿no? Entonces habíamos hablado la vez pasada que había acuerdos de conducción, acuerdos de mando, mejor dicho, para llamar concretamente, para el cual decían, bueno, como queremos que haya un norte y queremos que la empresa sea previsible, nos juntamos para decir, bueno, vamos a tomar ciertas decisiones de acá a largo plazo para que no haya estos problemas que hay, que puede pasar desde una empresa hasta pasa en un consorcio, que empieza a haber alguien que desestabiliza y todo el mundo se enloquece. Bueno, acá lo mismo, de mando para definir qué va a pasar con diferentes temas. También está el de defensa, que sería para aquel accionistas minoritarios, donde se habla que decir, bueno, somos minoritarios, tenemos problemas, juntémonos, en vez de estar dispersos, y tratemos de decir, bueno, como, por ejemplo, de tener un director en el directorio. Entonces, sí, bueno, tratemos de decir que somos pocos, tenemos pocos votos, bueno, usar y juntar los pocos votos que tenemos, ¿no? Y también estaba, por ejemplo, el de bloqueo, que era decir, bueno, yo quiero estar en sociedad con vos y con otros más que son todos abogados. No quiero que vengan los hijos tuyos que son odontólogos, que hacen otra profesión, porque ya no se cumple parte de ese aspecto societatis que era juntarnos profesionales de determinada rama para ofrecer un determinado servicio. Pero si vos te morís o alguien se muere, ¿qué pasa? Entra esa gente. Entonces, todo eso genera ese problema. Entonces, sí, bueno, no pueden vender las acciones a otras personas, hay un pacto de preferencia o determinados momentos. Lo que se busca es, yo digo, bueno, pero quiero comprarte el 2% de tus acciones. No podés porque hiciste este acuerdo parasocial de sindicación. Esos eran los ejemplos que vimos. Ahora bien, dicho esto, bueno, la gente se va a preguntar, bueno, ¿cómo lo plasmo? ¿Cómo lo escribo? ¿Cómo, ¿Cómo lo lo que quieren ver, lo que redacto? queremos ver hoy es cómo lo redacto? Entonces, sin dar detalles, ¿cómo se llama más o menos un modelo? Para que decir, bueno, dicho todo esto, pero quiero decir, bueno, ¿cómo lo hago? ¿No? Entonces, empecemos con, si querés, el título sería el sindicato de accionistas de la empresa X. X, claro, vos pones el título de lo que es el acuerdo, como si yo digo contrato de locación, ¿sí? Bueno, acá vamos a poner sindicato de accionistas de, suponte, Paralelos, ¿sí? SA, un ejemplo, ¿sí? Paralelos es la empresa. Bueno, una vez que especificamos el título, vamos a lo que es las partes. Hola, ¿qué tal, Luciana?
o Lucina, bueno, a todos, perdón, Lucina. Luciana, antes de arrancar, a todos los que se van incorporando, que nos vayan diciendo de dónde nos conocen, cómo llegan a nosotros y por qué les interesa este tema. Estamos redactando, ya nos metimos de lleno en lo que es el acuerdo de sindicación de acción. Entonces el título, reitero, Sindicato de Accionistas Paralelos S.A. Paralelos es el nombre de la empresa, suponte nuestra, Luciano. Entonces, bueno, empezamos con lo básico, ¿sí? Vamos a fijar lo que es lugar y fecha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de mayo del 2023, ¿sí? Sí. ¿Sí? La típica de cualquier contrato, porque vos acordate, Luciano, que esto va a tener las cláusulas en cuanto a la forma, ¿sí? De cualquier contrato en general, con lo cual voy a aplicar, atención acá, lo que es la parte del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de derechos y obligaciones contractuales, más allá de lo que sea societario. Entonces, bueno, ponemos la fecha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 23 días del mes de mayo, Entonces, bueno, suponte que fuéramos nosotros dos, los que somos parte del contrato, voy a decir, Luciano, con toda tu identificación, es decir, nombre, apellido, domicilio, CUIL, DNI, estado civil, nacionalidad, ¿sí? Voy a decir cómo venís, por derecho propio, porque no representás a ninguna sociedad, formás parte, pero vas a hacer un acuerdo conmigo, ¿sí? Claro. Lo que hay que aclarar es como fue un contrato de locación, van las diferentes partes que se supone que tienen que tener capacidad de hecho y de derecho para poder asumir ese compromiso. Entonces, decir, bueno, das todos los datos de las personas que hacen este acuerdo de sindicación y que estas personas concurren porque son accionistas de la empresa Chevalier Sociedad Anónima, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, claro, por eso yo había dicho... concurrimos como accionistas de la empresa tal. Por eso, acuérdate que nuestra empresa, los dos, vamos a hacer el ejemplo con nosotros dos. Los dos, sin ser esposos, nada, los dos, suponte, somos accionistas de la empresa Paralelos S.A. Entonces, una vez que vos especificás todos los datos personales tuyos y míos, como bien dije recién, vamos a decir que venimos por derecho propio, sí, pero en calidad, como bien dijiste vos, de accionistas de Paralelos S.A., que es la empresa, y voy a justificar su personería, por ejemplo, con el estatuto, ¿sí? Donde acredita, obviamente, que es una empresa y que se llama Paralelos S.A. Una vez que identifiqué las partes, ¿no es cierto?, que somos pero nosotros dos. No, ahí está también acordate, vos tenés que justificar ahora los datos de la empresa, ¿no? Claro. El estatuto, dónde fue inscripta, bueno, en el folio tal, libro tal, en el juzgado tal. O sea, te cuenta que decir, bueno, primero quiénes son las partes, los accionistas, y luego los datos propios de la empresa para hacer referencia a qué empresa estamos hablando. Exacto, por eso yo decía justificar la personería. Bueno, vos lo estás explicando un poco más para aquellos que no son abogados y que, bueno, son accionistas y, bueno, quieren hacer este contrato. Yo quizás lo di por supuesto, porque, bueno, hay muchos colegas, pero es verdad. Cuando yo digo justificar, exacto, cuando yo digo justificar la personería, como bien dijo Luciano, significa que tengo que establecer los datos de la sociedad que surgen en el estatuto, decir dónde fue inscripta, suponte en IGJ, bajo el número tal, etcétera. Una vez que yo ya identifiqué a las partes, que somos nosotros dos, con tus datos personales. También es lo que es bueno, Amalia, aclarar que las partes, porque como que si viste como usted es locador, locatario, acá, ¿cómo se llaman las partes, no? Que serían los sindicatarios, y está el sindicato. Los sindicatarios, exactamente, pero esto no es que... En adelante los sindicatarios y el sindicato sería el contrato, pero lo que hay que aclarar que no es el sindicato en materia laboral. Ojo, que lo aclaramos la vez pasada. Obvio, ¿sí? No, porque alguno que se incorpora puede pensar que estamos en un sindicato, pero con la mejor onda, ¿no? Hola obvio. Silvia, ¿qué estás? Bueno, perdón. Díganos, hola Silvia, ahora Nico, bueno, a todos los que se incorporan, que nos digan de dónde nos conocen y por qué les interesa este tema. Pero bueno, volviendo al contrato, para no perdernos, más allá de que vos leas, Luciano, si ves mensajes, porque quiero que la gente participa. Decimos entonces, ya dijimos que el contrato se llama Sindicato de Accionistas, dijimos que los dos somos sindicatarios formando parte de este contrato del sindicato y dijimos obviamente todo lo que es, nos identificamos con datos personales y dijimos que somos accionistas, venimos en calidad de accionistas de Paralelos S.A. justificando la personería
de la sociedad. Y ahí venimos, Sí, considerando, empezamos con las cláusulas. sí, ¿te parece que bueno, está bien eso? Bueno, solo vamos a todos los que se están uniendo. Bueno, si hacemos una breve síntesis de cómo elaborar un contrato de sindicación de acciones, y continuando un poco lo que vos decías, Amalia, también hay que decir que, bueno, que la cantidad de los sindicatarios que concurren a hacer este contrato poseen tantas acciones nominativas no Claro, endosables que pero ojo, representan un X ojo, porcentaje. pero es que no había empezado, yo había dicho, identifiqué, vamos al Ah, no, no, encabezado. Por sí, eso dije, considerando, para que, o sea, las sí, cláusulas, como cuando vos decís, vos decís todo el encabezado del contrato de locación y ahí decís, convienen celebrar las siguientes claro, cláusulas. Uno, y ahí sí, venía la tuya, uno. ¿sí? Vamos con Dale. la uno. Ahí sí decís lo que dijiste que está muy No, bien. que bueno, lo que te decía María, para un poco así ir avanzando en el tema, lo que te decía era que hay que decir que son propietarios de tantas acciones nominativas no endosables, puede ser clase A, clase B, o la cantidad de acciones que tengan, que dan derecho a X cantidad de votos, que tienen tal porcentaje de la tenencia accionaria total, por un lado, ¿no? Y que teniendo esa Bueno, tenencia accionaria total, teniendo esa, disculpa, teniendo esa tenencia accionaria no, total, convienen en el objeto de este contrato. pero ¿por qué decíamos eso? Porque justamente yo tengo que identificar y decir en carácter de qué venimos los dos, que somos accionistas, ¿sí? Porque justamente somos accionistas. Entonces vos decimos que venimos en carácter, o sea, el acuerdo no es que, uy, venimos porque sí, no, venimos porque somos accionistas. Este acuerdo, sí, es un sindicato de accionistas porque lo hacen los accionistas, ¿sí? Supuestamente nosotros dos que somos socios accionistas de una empresa, en relación a suponte que haya 3 accionistas más en la misma, pero los demás no saben que estamos haciendo este acuerdo confidencial. Entonces, bueno, una vez que identificamos el primer considerando, que sería el tuyo, que decimos el carácter por el cual venimos, yo digo en el segundo o la segunda cláusula que convenimos celebrar este sindicato de accionistas, ¿sí? En adelante sindicato, bueno, obviamente se llama, ¿por qué? Porque justamente van a plasmar las relaciones entre lo que serían los accionistas, ¿sí? De, suponte, paralelos SA, con el objeto de, y ahí identifico, ¿para qué lo hago? ¿Sí? Sí, por ejemplo, cuando yo hago un contrato de locación, digo con el objeto de alquilar este inmueble. Acá tengo que decir con el objeto de por qué hago este acuerdo. Sí, acá es importante, si querés, un poco tomo la posta para explicar este tema, que, como antes dijimos, está el sindicato de mando, de defensa o de bloqueo. Acá ya empezamos a escribir cuál es el objeto que queremos. O sea, antes dijimos, queremos protegernos tal cosa, ¿no? Y el objeto, si querés te voy dictando un poco o comentándote, Amalia, era, por ejemplo, con el objeto de regular un sistema de adopción de resoluciones sociales, o por ejercer el derecho a voto en forma uniforme. Entonces, acá ya vamos pasando a los hechos, a temas concretos, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos este acuerdo de sindicación? También puede ser para establecer restricciones a la transmisión de las acciones, De o sea, acciones, desbloquear, exacto. permitió proveer a un sistema de administración que se puedan coordinar quiénes van a ser los directores, Claro, pero ¿por qué y esto? Porque vos lo que querés ver ahí con ese último supuesto en cuanto a la dirección y administración de la sociedad, que sería el directorio, querés decir, bueno, quiero hacer un acuerdo para tener la mayoría en directorio. O sea, este acuerdo, para que la gente entienda, más allá de que está muy bien lo que especificaste, Luciano, en cuanto al objeto. Vos decís que el objeto no es sé, que nos unimos en cierta forma, ¿para qué? Para tener voz en el directorio, para tener voz y mayoría, ¿sí? En lo que es la asamblea, ¿sí? Entonces, en realidad este acuerdo para eso tiene su sentido a todos los que se van incorporando. Yo me uno con Luciano, ¿para qué? Para ser mayoría y poder tener, por ejemplo, un director más que el resto de los accionistas, ¿sí? Me uno con Luciano para, por ejemplo, hacer o restringir y ser mayoría en algunas cláusulas que hagan a la transmisibilidad de acciones. Entonces, para eso yo me uno con vos, ¿sí? Para algo vamos a ser mayoría. Entonces, ese para qué es el objeto que recién explicaste muy bien y que tiene que estar especificado en el contrato. Una vez que yo ya digo el objeto, paso a la sí. primer cláusula. No, sí, un poco habíamos comentado que dijiste, bueno, el tema
de vender o no vender, para el hecho de poder tomar decisiones en conjunto, sea en asambleas, en directorios, tener decisiones en general. Estos eran como los grandes objetos de este acuerdo. Ahora bien, tenemos que pasar a ir a detalle, o sea, esos fueron los grandes objetos que dijimos, ya como decir, bueno, este acuerdo va El para objeto ese del lado. contrato. El objeto del contrato. Como yo te Pero ahora digo, tenemos que bajarlo para que la a tierra. gente entienda, disculpa, para que la gente entienda, el objeto del contrato de alquiler es que vos vas a alquilar un inmueble, ¿sí? Ahora después vienen Claro. todas las cláusulas, que es lo que vamos a decir ahora. O sea, el plazo, bueno, acá lo mismo. Sí. ¿Hay un plazo también como en el contrato de locación para el acuerdo de asignación de acciones? Sí, hay un plazo. Entonces vos decís, este convenio, ¿sí?, de sindicación tendrá una duración de, suponte, 2 o 3 mandatos de lo que dura, ¿sí?, el directorio, por así decir, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque a mí me interesa, por ejemplo, tener la mayoría cuando haya determinado directorio funcionando, por ejemplo, o si no va a durar el plazo que ellos quieran, sí. Sí. Entonces, bueno, para sintetizar, ya vamos bajando y decimos cuáles son los objetos generales, cuál es el plazo que le damos a este contrato, y también podemos también decir, ahora te sumo yo un par de ideas, que esas determinadas decisiones, cuáles son las que vos querés tomar. Entonces decir, bueno, quiero vender tales bienes, quiero invertir en tal lugar. Ya se puede pasar en concreto, decir, bueno, cuáles son las decisiones donde nos pusimos de acuerdo entre nosotros dos, hicimos que es, vamos a promover la venta de tal bien, a tal precio, vamos a aprobar un crédito, vamos a hacer tal cosa. Ahí empezás a narrar cada uno de los temas que vos querés hacer este acuerdo. Entonces puede ser 2 puntos, puede ser 8 puntos, o lo que sea. Perfecto, me encantó, pero antes, Luciano, que sigas, veo que la gente se va incorporando, me encanta cómo se van incorporando. Hola Nico, hola Juri, hola Lu, hola Fer, hola Ra, bueno, hola a todos, se coparon con el horario. Sí. Díganme por qué, más allá de que estamos hablando y estamos redactando un acuerdo de sindicación de acciones, díganme por qué Rad, Fernanda, Lu, Juris entraron acá. Porque les interesa el tema, porque son curiosos, porque no se dieron cuenta, porque nos interesa obviamente el por qué participan de este, que es tan importante, Luciano, porque a mí lo que me gusta es transmitir y llevar un poco de luz en todo lo que es la parte empresaria y societaria. Y quiero que la gente sepa que existen estos acuerdos para que los pueda utilizar y pueda llevar un buen control o una buena relación, suponte, entre dos accionistas contra otro. Entonces, retomando, más allá de que nos escriban y que yo voy a ir, obviamente, perdón, Fernanda López, porque me interesa el tema, perfecto. ¿Y a qué te dedicas? ¿Sos abogada? ¿Cómo llegaste a nosotros? Alumna, etcétera. Y bueno, más allá de que vamos mechando, Amalia, sigo porque no me voy a perder. Amalia, no, pará, porque tenemos una hora en total. Sí, por eso, no, solo pregunto. Volviendo al eje, ya hablamos del plazo, ¿sí? Sí. Dijimos para cuánto dura. Por ejemplo, 2 o 3 mandatos de lo que es la duración del directorio. ¿Qué más, Luciano? No, por eso. Entonces un poco, ahora tomo la posta y, bueno, hablamos del objeto a nivel general, que hemos dicho que puede ser objeto de que ponerse de acuerdo en el sistema de ventas, abogado y se dedica sí, acá a dice empresarial. Perfecto. Bien, Bueno, Fernanda, por ejemplo, gracias. dijimos, Amalia, dijimos regular un sistema de adopción de decisiones sociales, ejercer el derecho a voto de manera uniforme, o el tema de ver qué pasa con las restricciones a la transmisibilidad de acción, ¿no? Dijimos los objetos a nivel general y después vos tenés que pasar a nivel de detalle cuáles son esos objetos, pero a nivel más concreto. Entonces, en ese momento habíamos dicho, dentro de los objetos, que vos querés la venta de tal bien, aprobar un préstamo o un crédito de a tal monto, a tal tasa. O sea, cada uno de los temas donde se ponen de acuerdo. Vos querés ampliar la fábrica, lo que sea. Vos ponés todos los puntos donde vos querés, entonces pasaste de un objeto genérico a un objeto muy en detalle, ¿no? Entonces vos ahí narrás cada uno de los puntos donde, o si tenés que hacer un juicio, o formulás la desocupación de tal inmueble que está ocupado, bueno, o lo que sea, vos narrás todos los puntos que a vos te interesan y que han acordado en común las partes, las partes se llaman los sindicatarios, ¿no? Y después, otro tema es, que se puede narrar, es el tema de decir, bueno, yo quiero que estén determinados miembros en el directorio, ¿viste? Para tener mayoría. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo lo plasmarías vos
en un acuerdo de sindicación. Bueno, a ver, primero, para volver al eje, una vez que estamos ya redactando las cláusulas con todo lo que explicamos antes, el que no lo escuchó lo puede ver que queda grabado, porque si no esto se hace muy largo y se complica. Tenemos el plazo, ya dijimos, de duración, vamos a decir que los sindicatarios, que sos vos y yo, representamos y tenemos que decir cuánto el porcentaje de las acciones, suponte el 51% de las acciones, ¿sí? Y todas las que pudiéramos adquirir, ¿sí? De acá más en relación a lo que establecimos en la cláusula primera del contrato, que es la que era nuestro plazo de duración. A su vez hay que detallar lo que vos dijiste al comienzo, que ese 51% de acciones que tenés vos y yo, que somos los sindicatarios, ¿sí? Son acciones nominativas no endosables, ya esto lo hablamos en su momento, que son las acciones que se permiten hoy en día. Tercero, vamos a otra cláusula y viene el tema que vos decís. Bueno, nos comprometemos a votar en el mismo sentido. Atención acá, porque para eso estaba hecho este acuerdo. Fíjate que en el objeto, uno de, mejor dicho, una de las cuestiones que estaban incluidas en el objeto era que nos uníamos justamente para tener poder en el voto, ¿sí? En las decisiones de asamblea y directorio. Y acá lo que te dicen es, en el tercer punto, en la tercera cláusula, donde vos ya decís que nos unimos vos y yo, ¿sí? Para votar en el mismo sentido, en relación a determinados temas. Y ahí voy fijando los mismos. No, eso sí, te decía, que por ahí nos fuimos por las ramas, lo que te decía era, ese tema ya lo vimos, lo que te decía era el tema de nombrar directores, no lo otro, los oficios ya lo vimos. No, bueno, pero lo estaba repasando. Los sindicatarios, no, eso sí, pero como ya lo vimos, lo que yo te decía, María, era que nos juntamos para que queremos que tales accionistas o tales personas ocupen el cargo de presidente, vicepresidente, director y directores suplentes. ¿Para qué? Para que si algún... Tener el poder. Tener el poder siempre. Entonces, si alguno se llega a renunciar por lo que sea, yo siempre voy teniendo la mayoría. Entonces, se va uno, yo sé que la persona que está, el primer reemplazante va a ser mío. Entonces, entonces decís, bueno, en ese caso, si vos dijiste, bueno, que por ese ejercicio las personas XXX las propongo como miembros del directorio. Entonces vos decís, bueno, exacto, si vos podés nombrar, y ahí ya puedes nombrar a quiénes querés que sean. ¿Quiénes queremos? A quiénes querés nominar para que se ocupen los cargos. Si titular, se puede, como suplente. Exacto. O sea, ahí lo que se va a hacer... También, sí, reitero para los que se unen. Ahí lo que vos decís es que los sindicatarios, nosotros, ¿sí? Nos obligamos, ¿sí? A que suponte en la próxima asamblea que se celebre, ¿sí? Y tengamos que elegir justamente directorio, suponte que haya que elegir, ¿sí? Se elijan o se remuevan, los podés sacar también, los siguientes. ¿Por qué? Porque nos ponemos de acuerdo en relación a un acontecimiento que va a pasar en una asamblea próxima para, por ejemplo, tener el poder en lo que es ese directorio nuevo. ¿Sí? Entonces eso lo especificamos en este acuerdo que hacemos nosotros dos, porque para eso nos unimos. ¿Sí? Entonces también puedo decir que nos vamos a unir en la misma cláusula para aprobar la gestión de directores, ¿sí? Porque ya sabemos quiénes van a estar, porque nosotros ya nos unimos y lo sabemos, ¿sí? O algún otro acto que nos interese de gestión, ¿sí? Cualquier acto que querramos realizar, nosotros lo dejamos plasmado en este acuerdo, con vos. Entonces, cuando después venga esa asamblea, nosotros se supone que vamos a ir a la par porque ya hay un acuerdo entre nosotros. Por supuesto. Bueno, siguiendo con este tema de sindicación de acciones, estamos viendo cómo narrar, cómo escribir un contrato de sindicación, en líneas generales para que se entienda. La vez pasada, si vos querés ver, vimos el marco teórico, nos preguntaban, bueno, parece complejo todo eso, y parece no es tan difícil si digamos, hay un problema. Bueno, acá agradecemos a Rack Castellano, si quiere que nos puede seguir ambos, Amalia.Fensore y Luciano Corbera, que hablamos sobre diferentes aspectos, y trabajamos con empresas familiares asesorando al director, ¿no? Otro punto también... Igual, Luciano, disculpa, ¿no? Porque si no también está bueno que la gente nos vaya hablando, ¿no? Más allá de que estamos redactando el contrato, así como lo hizo en su momento la colega acá, que nos dijo de dónde nos conocía, aquellos que se incorporan, que nos digan, ¿sí? Qué les interesa y por qué se unen a este vivo. Hola, Marcelo. Bueno, sigamos con las cláusulas. Hasta ahora, entonces, especificamos... Fernanda había
Fernanda había dicho, Fernanda había comentado sus inquietudes. Bueno, como Fernanda, invitamos al resto. Bueno, yo toco otro punto, era que la parte dice, bueno, yo quiero que si vos vendés, dejamos de tener ese 51%, vamos a tener la mayoría, ¿no? Y entonces ponemos como cláusula, si te parece, Amalia, es el hecho de no vender, transferir, ceder, grabar, o vender, enajenar, o vender bajo cualquier forma, la cuestión sea vender nuestra tenencia accionaria en esta empresa, porque si vos vendés, dejamos de tener esa mayoría que tenemos, se va, digamos, de control este acuerdo. Entonces, lo que hacemos es que decimos que no se puede vender, o que si se venden, que el otro sindicatario tiene una prioridad y estableciendo algún criterio de evaluación sobre esas acciones que la persona quiere vender. ¿Qué te parece? Que está muy bien, pero antes uno podría decir, bueno, o sea, para que vos y yo nos unamos y justamente seamos sindicatarios y nos vamos a unir diciendo de que, o vos mejor, o uno le dice al otro que en este momento se prohíbe la transmisibilidad o etcétera, lo que quieras prohibir, entre nosotros dos tiene que haber una contraprestación mínimamente. Entonces, antes de decir esto, tendríamos que haber dicho que suponte, yo voy a hacer o vos todo esto porque, por ejemplo, hay una contraprestación. Suponte, si yo te invité a hacer el acuerdo, te puedo dar determinado bien, un auto, por ejemplo, un inmueble, ¿sí? Entonces vos aceptás eso porque es una contraprestación, pero a cambio vas a estar conmigo en decir justamente que, por ejemplo, en esa cláusula se pone, aparte de la contraprestación, o sea, en la contraprestación vos pones que como contraprestación del presente, ¿sí? Se obliga, por ejemplo, a Amalia, ¿sí? A votar en sentido coincidente, ¿sí? Con, obviamente, Luciano, pero obviamente a cambio de que a Luciano, Amalia le da un auto, ¿sí? O un inmueble, lo que vos quieras. Ahora bien, Sí, en pero la cláusula el tema siguiente, está, el tema está que esa cláusula que uno puede dar, a veces puede ser que sí o que no, o sea, no es que sí, siempre obvio, pero digamos, está bueno aclararlo, ¿sí? Desde ya. Si no está, es seguimos optativo, con la es, cláusula. Puede no haber sí, contraprestación, actúan de buena fe, y bueno, listo, confías en el otro. Ahora, ¿qué pasa? claro, a eso hay que aclarar porque si Y no sí, vamos a obvio, pensar porque como que vos ves si un no hay pago, contraprestación, en el fondo voy a confiar que vos me querés y lo vamos a hacer, ¿no? O que sos, no, no, bueno, no decía por no que me eso, querés, no, pero confío en vos, pero a veces uno no tiene esas, ojo, a veces uno se une, pero no está esa confianza. O la parte me pide algo a cambio. puede ser, pero acá abrimos, si te parece, el debate y los invito a todos ustedes, porque bueno, nosotros trabajamos en directorios, Amalia también hace muchísimo, con lo cual tiene bastante experiencia en todo tipo, de trabajar con todo tipo de abogados y de esa cancha, de decir, bueno, puede ser que me una a ese espíritu económico que dijiste, que obtener a cambio algo, o también te une los objetivos que dijimos, yo quiero tener la empresa asegurada que tengan tales directores. Entonces, no es que yo necesito que me den un auto para yo hacerlo. Yo me doy No, cuenta y quiero que estos directores estén vigentes y tengan nuestros directores para que a largo plazo las políticas que se cumplan sean las nuestras y nuestros objetivos haya cierta previsibilidad y cierta tranquilidad. Entonces, puede haber esa contraprestación o no. Puedo decir que no quiero decir, bueno, si voy a invertir, necesito la tranquilidad de que no va a venir el hijo de tal persona y va a empezar a votar en contra o lo que sea, y se empieza a ver todo ese problema que vemos siempre a diario. O sea, la contraprestación puede existir o no. quizás uno se queda con lo que existe porque me están tocando casos donde siempre me piden la Sí. contraprestación. No, no, Vos te no. digo, No, pero bueno, uno, eso te digamos, decía, estoy acostumbrado a lo malo sí, y he visto lo otro, pero en mi caso son más pocos que muchos porque, bueno, siempre piden algo bueno, a cambio. Pero pero sacando María, no, esa, no hay que decirlo malo, porque si no es como que si, mirá, esto que a veces hemos detectado, o también te digo, no, o sea, pero casos que bueno, hemos visto, no, no, pero hemos visto casos, por ejemplo, donde, para un poco salir de este contrato, donde vos ves que hay charlas informales entre los diferentes directores, pero luego ves que un director siempre vota lo que es el otro, y casi el otro casi no emite palabras, ¿no? exacto. Entonces, pues sí, qué raro que el 100% o sea, nunca puede ser que, yo puedo decir que hoy quiero comer una pizza y vos una empanada, o lo que sea, ¿no? Por decir algo. Pero siempre en todo un año vos no hay una vez que dijiste que no, y casi como que el abogado de tal persona es tu abogado, entonces decís, bueno, acá son esos tips que decís,
no habrá un acuerdo de sindicación que te haga que siempre votan en conjunto. Es lo que uno dice que puede pasar para que las personas estén alimentados, que es un acuerdo legal, pero dice, bueno, qué sospecha que siempre estén tan alineados, ¿no? Siempre pueden un día pensar distinto, ¿no? Pero bueno, seguimos armando Ahí está este Agustín, contrato. que mañana voy a la facultad a pasar la nota más que tomarle porque ya le fue muy bien. Bueno, entonces, volviendo al convenio, ¿sí? Sí, Vamos a lo que digamos, nos compete, ¿no? Entonces, una vez que, bueno, haya no contraprestación, después también lo que tenemos es esto de decir, bueno, como bien dijiste vos, ¿a qué se obligaban? Bueno, a no transferir, por ejemplo, las acciones, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa, Luciano? Yo tengo que especificar, como por ejemplo en un contrato de locación, para que la gente entienda, saliendo del tema, especificar qué es lo que sucede si en el caso que uno de los dos no cumpla, ¿sí? Con las cláusulas estipuladas como sindicatarios. Claro, fíjate vos que en un claro. convenio de lo que es locación también tenemos una multa. Bueno, acá puedo decir que tenemos una multa o algo por el estilo. ¿Qué te parece, Luciano? Yo sé la respuesta, así que Bueno, no, decila, no he visto mucho porque contexto. estamos en horario, ¿eh? Se nos va a cortar. No, Sí, no, obvio. para no irnos mucho, porque tenemos 20, 15 minutos, y ir cerrando en el tema, sí, puede haber una multa, es decir, unas condiciones, por un lado, acá se abren dos partes, ¿no? Por un lado, la multa que le corresponde a cada una de las partes, de los sindicatarios, y después está el tema que si es en dólares, porque, bueno, por el tema de la economía y la devalorización tan salvaje que tiene por inflación de los precios, se ponen dólares, pero la cuestión es, se puede poner esas cláusulas que a veces son muy extensas, donde se indica, bueno, si vos, esta multa, vos no la puedes pagar porque no tenés acceso al mercado de dólares, te dan una serie de alternativas de cómo puedes acceder a esos dólares. Viste que te dicen, y por ahí si querés puedes nombrar alguna, que bono tal, que es convertible a dólares en una Exacto. determinada plaza, y después Tal ahí puedes cual. establecer todas las alternativas posibles, y decir, bueno, si no puede tener los dólares, billetes, si hay que devolverlo, pues es cláusula penal, bueno, te dan todas las alternativas para que la persona sepa cómo puede hacerse de esos billetes. Entonces, la versión de la gente dice, bueno, fuerza mayor, no puedo acceder, no cumplo con las obligaciones, ¿no? Entonces, bueno, por eso es importante indicar también cómo, digamos, se pueden solventar en el caso de que haya una medida en Argentina que imposible el acceso a los dólares. Después está, y puede ser desde dos alternativas, cuatro, seis, hasta la cantidad de alternativas posibles, pero bueno, eso ya es muy técnico, pero existe, bueno, y vos, Amalia, lo haces todos los días, ¿no? Y después otro tema que es importante, Amalia, es que muchas veces hay dos, dijimos, uno donde los accionistas se quedan con la tenencia accionaria y otro donde se transfieren la tenencia accionaria en un fideicomiso y este fideicomiso administra las decisiones y va y representa a estas personas, a los sindicatarios, ¿no? Pero el tema también muchas veces se puede otorgar un poder a nombre de determinadas personas, donde uno pone de vuelta nombre y apellido, DNI, estado civil y demás, para que concurran en nombre y representación de los sindicatarios a todas las asambleas y reuniones sociales de la empresa tal, deliberen, ejerzan el derecho de voto, acepten reforma de estatuto, aumento de capital y todo acto sometido a deliberación y demás. Entonces uno dice, bueno, le damos más allá de eso, también, en vez de ir nosotros, va determinadas personas y ejercen estos derechos sociales. Exactamente, sí, desde ya. Y también otra de las cláusulas que se puede estipular, así ya vamos cerrando, tiene que ver con el tema de si fallece o si hay una incapacidad, suponte Ah, nosotros dos que somos los que formamos parte de lo que es el acuerdo de sindicación. Entonces, bueno, yo ahí puedo decir que el presente contrato lo pueden seguir algunos de nuestros herederos, ¿sí? Entonces, ojo, debiendo obviamente unificar la personería, ¿no? Entonces, y la ojo con sucesión. esto. Sí, obviamente. Sí, 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 sí. Entonces, a eso me estoy refiriendo, sí, es muy importante. Entonces, si te parece, Luciano, bueno, y después obviamente cierra como cualquier tipo de contrato, porque recordemos a todos los que se van incorporando, y gracias por estar, y más que nada por la hora, que esto es un contrato, con lo cual, como dije al comienzo de la charla, llega y tiene los mismos efectos que cualquier contrato, ¿sí? Vale. Entonces, si te parece una breve síntesis, Luciano, para ir cerrando y vos ahora decís lo tuyo. Estuvimos hablando, Sí. sí. No, que después hay que establecer los tribunales con competencia, o así, bueno, los tribunales con Exacto. competencia son la Ciudad de Buenos Aires, el Fuero Y recomendamos Comercial y demás. que siempre lo Claro, sea. sí,
si vos tenés La agilidad. los abogados acá están en Buenos Aires, para un tema de agilidad, y bueno, y cerrás en prueba de conformidad, se firman tantos ejemplares, Lo y mismo conviene la que firma siempre. certificada por el escribano, así no hay ningún problema. Así bueno, si quieres hacer una síntesis de, para que Bueno, se entonces, olviden bueno, con tarde, esto dimos por finalizado todo lo que es el acuerdo de sindicación de acciones y que comenzamos la semana pasada, vimos toda la parte teórica, que aquellos que, bueno, que no nos pudieron ver o que se incorporan ahora, lo pueden buscar, ¿sí? Hay la primer parte, sindicación de acciones, primer parte. Una vez que están cancheros con eso, que escucharon esa charla, pasamos a la de hoy, que fue donde redactamos el acuerdo de sindicación de acciones, en claro, donde vimos quiénes son las partes, cómo se llama, dijimos que es un contrato, obviamente que es un contrato que queda fuera del estatuto para aquellos que se fueron incorporando. Una vez que individualizamos a las partes con todos sus datos personales, como si fueran los de Luciano y los míos, decimos que nosotros venimos como sindicatarios de la empresa XSA, por ejemplo. Ahí hay que decir, ¿sí?, cuántas acciones, o si somos titulares o no de ese acuerdo, ¿sí? Suponte Luciano y yo somos titulares del acuerdo de tantas acciones nominativas no endosables que ya explicamos, vamos a declarar el objeto del acuerdo de sindicación de acciones, por ejemplo, el tema de que lo hacemos para regular todas las resoluciones sociales, tanto en asamblea como en directorio, y esto ya lo dijimos que es justamente para qué, para tener la mayoría en lo mismo en cuanto a esas resoluciones. Este es un objeto, pero está también otros tantos que nombró Luciano y que lo pueden ver que queda grabado. A su vez también vamos a decir justamente cuál es el plazo de este acuerdo de sindicación de acciones. Recuerden que puede durar, por ejemplo, 2 o 3 años de lo que sería un mandato del directorio, ¿sí? A su vez vamos a decir cuál es el porcentaje de nuestras acciones. Suponte que vos y yo, Luciano, que somos los sindicatarios, formamos el 51% de esas acciones nominativas no endosables. Y vamos a decir también, obviamente, en qué consiste, ¿no? ¿Para qué lo celebramos? Bueno, ¿qué pasa? También hablamos si, por ejemplo, no se cumple el acuerdo, ¿sí? Antes de que no se cumpla, vamos a ver si hubo o no contraprestación para celebrar este acuerdo, ¿sí? Y a su vez también después vamos a especificar esa cláusula tan importante como la que vos mencionaste de los poderes, y también en caso de fallecimiento uno de los dos, en donde sí pueden ingresar o no herederos. Y después termina con la cláusula de estilo, tribunales de competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cuántos ejemplares se firman como cualquier tipo de contrato. Con esto que quiero decir, ahora la dejo a Luciano para que termine todo lo que es la charla y dé su opinión. Pero con esto lo que quiero decir es que cerramos un acuerdo parasocial fuera del estatuto, que es un acuerdo entre socios accionistas, Luciano y yo, que no tiene nada que ver con el estatuto donde plasma las relaciones de la sociedad y los socios, pero que complementa y faculta a tomar decisiones, por ejemplo, según el objeto, en relación a otros accionistas, suponte que fuéramos 5, en la sociedad. más que claro, bueno, hablamos un espacio, pues ya creo que hablamos bastante, ¿no? Hablamos un espacio a las preguntas, si quieren hacer, nos quedamos un ratito más, que hagan preguntas si algo no entendieron sobre este acuerdo parasocial, que es el de sindicación de acciones, así que bueno, que nos cuenten, y esto va a quedar grabado en Instagram, para aquellos que lo vieron por la mitad puedan verlo, y también invitamos a aquellos que vieron, no vieron la primera parte, la semana pasada, que vos puedas que puedan verlo, así ven en detalle. Y después si tienen alguna duda, vos puedas solucionar la duda por mensaje privado o cualquier comentario más que bien son estos tipos. Lo que sí que también es una pregunta que siempre hace la gente es, nosotros firmamos este acuerdo, ¿qué pasa con obliga al otro, a otro accionista ¿Cómo? Que no firmó? Que los acuerdos obligan solamente a las personas que lo firman. Todo lo demás que no lo firman, no, o sea, No, te regula. por eso es un acuerdo privado entre partes, es confidencial y obliga a las personas que lo firmaron, ¿sí? No a los otros que no lo firmaron. De hecho, los otros quizás ni están al tanto de que está este acuerdo, ¿sí? Nos ha pasado. Y también, otra pregunta que, sí, no, yo sé, se nos ha pasado, sí, y nos pasa. Y también en lo que está el tema de digamos, no obliga, pero tampoco puede cambiar cláusulas del estatuto. O sea, si vos decís que los estados contables vencen en junio, no es que vos ponés, los estados contables vencen en diciembre. O sea, no, el estatuto es una cosa. Obvio. Te digo un ejemplo, Nunca, muy bien, pasa, eso es muy importante.
Importantísimo lo que dijiste y excelente. Nunca Sí, estos acuerdos pueden alterar o violar la partida de nacimiento de sociedad que es el estatuto. Jamás. Son complementarios, no pueden violarlos, ¿sí? perfecto, perfecto. Bueno, era eso. Y bueno, invitamos también, si querés, que vos el 31, cambiando tema, punto final, a otro tema, el 31 de diciembre, el 31 de mayo, estás Ya te dictando un querés ir curso de sucesiones. Ya me quiero ir ya. a diciembre, ya. Apenas llegamos a junio, ojo, te faltan 6 meses más, ojo. Sí, es que este año Estás fue cansado. bastante movido, con muchas cosas, ¿no? Muchos viajes. Bueno, la cuestión es un curso de subvenciones, si querés contarnos un poquito de qué se trata Sí, este curso, así ya vamos cerrando. tenemos abierto, y está bueno que pases el chivo, porque aparte viene el fin de largo. Tenemos abierto el lunes que viene el ABC sucesorio, es el primero que lanza la escuela jurídica, es mi No, el escuela. 31, el 31, sí. No, el 29 el tema societario y el Ah, perdón, 31 el tema. 29 es el societario, sí, me confundí porque es la Sí, misma semana. El 29 de mayo, el lunes próximo, tenemos el ABC societario, que ya es, creo que el segundo o el tercero que hacemos, nos está yendo muy bien con eso, tiene bastante sí. éxito para todos aquellos que se quieran incorporar en la parte societaria. Y después el miércoles interactuamos y hacemos el primero, ¿sí?, de la escuela jurídica en materia sucesoria, ¿sí?, también el ABC, que ya hay escritos. Así que bueno, gracias Luciano por pasar este chivo. ¿Dónde nos No, por favor, y encuentran? bueno, Entrando a mi Instagram, van a ver que dice sí. @ la Escuela Jurídica F, ahí van al otro canal de Instagram y están todos los cursos publicados. Sí, lo único que le pedimos es que siempre ayuda también a difundir al algoritmo de Instagram, a que nos pongan likes, más allá de verlo, si les gusta, y si no les gusta, no pongan likes, ¿no? Pero si les gusta lo que vamos comentando, si les sirve, que pongan likes, porque así nos ayuda a difundir más lo que hacemos, y si les interesa o tienen alguna duda, que por privado que lo manden a vos, las consultas sobre temas societarios, trabajamos en todo el país. Justamente hoy estaba leyendo un mensaje que vos mandaste sobre la importancia de la profesionalización del directorio, no solamente con una persona de confianza, sino el hecho de que esa persona de confianza esté bien formada en aspectos legales, de finanzas, de Pasa poco, manufactura, de ¿no? producción. Pasa poco, pero a veces poner la importancia, y vos, justamente es un servicio de los que vos das, el tema de la formación a futuros directores en aspectos legales, pues para saber realmente que, uy, yo soy presidente de tal empresa, qué bueno, pará, ¿sabes? Que las obligaciones que tenés, las responsabilidades, pues muchas responsabilidades. Entonces, bueno, vos haces esa formación tanto a directores como a directorios para que de esa forma cumplan todos los requisitos que manda la ley y puedan obtener sanciones del órgano de control de cada provincia, ¿no? Así tenés un servicio bastante requerido y se dicta tanto de manera online, a pedido de cada directorio, como presencial, cuando necesitan, por ahí las cosas están un poco más pesadas, digamos, ¿no? El clima, y hay que destrabar algunos conflictos que están latentes y son emocionales. Así que bueno, nada más que esto, dicho esto, ya me despido de vos, te agradezco, y nos vemos en una próxima jornada sobre estos ciclos de actualidad en temas de derecho societario. Bueno, gracias por estar, a todos los que se incorporaron, a todos los que nos siguen después, y que tengan un buen fin de largo. Chao, chao. Chao, chao.